super iniciativa para suspender el pago de la deuda pública, ya que estos prianistas corruptos volvieron una deuda privada en pública y hasta ahora México sigue pagando. Mira lo que acaban de hacer valientes ciudadanos por México. Esto nunca se lo perdonarán al corrupto de Ernesto Zedillo. Sin más que decir, vámonos con la información. Y decimos que es un tema fundamental porque ya nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una de sus giras de trabajo allá por Nayarit, en la zona indígena, expresaba de una forma muy llana, muy entendible para las comunidades indígenas de nuestro país, cómo era posible que una deuda, por poner solo un ejemplo, que significó el FOBAPROA, una deuda privada que se hace pública, que era por el monto de 552,000 millones, a lo largo de estos años, ya casi 30 años de que se aprobó, hacer pública una deuda de los bancos privados, se ha pagado más de 1 billón de pesos de servicio, nada más de ese rubro de deuda pública, que hoy se refleja en el IPAB y que, como todos ustedes saben, cada año en el presupuesto federal se le asigna un presupuesto, una cantidad que anualmente se deposita al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y por otro lado, no solamente se ha pagado 1 billón, que es solo de intereses, no se ha tocado un peso de capital y todavía se debe 1 billón más o menos. Esa pues injusticia que pesa sobre los hombros de todo el pueblo de México, pues hace que una cantidad importante de recursos se destinen para ese servicio de deuda. Solo les estoy señalando uno de los rubros de la deuda pública, pero hay muchos más y creemos, estamos convencidos, por eso es que nuestro grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, ha apoyado esta iniciativa de la promotora por la suspensión del servicio, del pago del servicio de la deuda pública, en virtud de que la consideramos en muchos rubros totalmente ilegítima, porque violentó los preceptos constitucionales y también ilegal. De tal manera que queremos darle el uso de la voz a los compañeros que aquí me acompañan. Los voy a presentar a cada uno de ellos y ellos ya tienen organizada su participación. En primer lugar, le damos la bienvenida a nuestro compañero Benito Mirón. Bienvenido, Benito. A Héctor Torres. Bienvenido, Héctor. Manuel Castillo, de la Central Campesina Cardenista. A Juan José Gómez, del ESME y la Nueva Central de Trabajadores. A nuestra compañera Mónica Soto, de organizaciones como las abolicionistas, de las cuales yo también formo parte, y otra serie de organizaciones. Está Camilo Valenzuela, un luchador de muchos años, compañero nuestro de la izquierda, cuando militamos en otro partido que antes sí era de izquierda. Bueno, ese es el motivo. Rafael, nuestro compañero que además colabora en el grupo parlamentario, Rafael Arellanes, quien es un dirigente del Partido del Trabajo, originario de Oaxaca y que también está, igual que todos nosotros, pues empeñados en que hagamos una discusión sobre el servicio de la deuda pública y cómo podríamos reorientar una cantidad de esos recursos para impulsar el campo, su desarrollo, su infraestructura, la micro y pequeña empresa, sobre la que descansa el 80% de los empleos formales en este país, y una serie de rubros como puede ser el sistema de salud, el sistema educativo, tanto que hay a dónde invertir que sí le signifique a el pueblo de México y a nuestro país una posibilidad de remontar un desarrollo con bases firmes y que nos permita que esta transformación sea sólida y sea para siempre. Así es que le pasamos el micrófono a nuestra compañera Mónica Soto para que haga uso de la palabra.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Hace un momento, una comisión de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública ha hecho entrega de un oficio por segunda ocasión a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, así como a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, solicitando diálogo, solicitando su atención a un serio problema de este país. El oficio dice así: la Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública, organismo de la sociedad civil integrado por organizaciones sociales, civiles, ciudadanas y por mujeres y hombres en lo individual de la mayoría de los estados de la República, acudimos a la representación de esta soberanía para solicitarles que en lo referente a la discusión y aprobación del tema relacionado con la deuda en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2023 se tome en cuenta la petición ciudadana sobre la deuda pública, iniciativa promovida por nuestra promotora a partir del mes de julio pasado. A partir del derecho de petición consagrado en los artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos hemos dado a la tarea de recabar firmas para solicitar al Gobierno federal modifique y adapte su política sobre deuda pública atendiendo a las prioridades económicas y sociales. De la misma manera y respetuosamente solicitamos a esta soberanía, representante de la voluntad popular, tome en cuenta las demandas de la promotora al Gobierno federal expuestas en la iniciativa ciudadana y que se relacionan con las facultades de este cuerpo legislativo, como es la aprobación del presupuesto del 2023. Les informamos que en la petición ciudadana demandamos al Gobierno federal lo siguiente: que suspenda el pago del servicio de la deuda pública por lo menos durante 2 años para reestructurarla, que con este propósito decrete la creación de una comisión auditora ciudadana para investigar en qué se usaron los créditos contraídos y permita averiguar qué deudas son ilegítimas e inmorales y que cancele de inmediato la deuda del FOBAPROA-IPAB por ser ilegítima e inmoral y odiosa, y que los recursos derivados de la suspensión y o cancelación de la deuda se apliquen a apoyar, ampliar la economía social nacional, la creación de fuentes de empleo, la atención integral a la infancia, la salud, la educación, así como el mejoramiento del manejo y abasto seguro de agua, electricidad, gas para los hogares e incrementar la producción de alimentos y los recursos y los programas de apoyo al campo, a las mujeres, a los pueblos originarios. Estimadas diputadas y diputados de la 65 legislatura, como promotora nos preocupamos, 65 legislatura, como promotora nos preocupa que se destinen tantos recursos al pago de la deuda pública y sus intereses, máxime cuando el país requiere mayor inversión pública para promover el crecimiento económico y mayor gasto social que ayude a las clases populares a enfrentar la grave crisis. Nos preocupa que ustedes, el Poder Legislativo, año con año, aprueben que la mayor partida se destine a pagar el servicio de la deuda pública. En el presupuesto del 2022 se aprobó destinar a este rubro 791 mil millones de pesos. Después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó el monto a 869 mil millones, el cual equivale a más de lo destinado al gasto social de este año. En el proyecto de presupuesto para el 2023 se propone destinar 1.079.077 millones de pesos para el pago de intereses y comisiones de la deuda pública. Hablamos de la deuda del Gobierno federal, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y el rescate carretero y el FOBAPROA.
y es casi seguro que ese monto se ampliará en el curso del siguiente año, considerando que se incrementarán las tasas de interés, la inflación y la especulación financiera. Nos parece inadmisible, por ejemplo, que sobre el FOBAPROA aún se sigan pagando puntualmente sus intereses. El monto de la deuda original fue de 552,000 millones de pesos y ahora es de 1,021,000 millones, casi el doble de la deuda inicial, y se habrá pagado solo de intereses para el 2023 la cantidad de 585,346 millones de pesos. Esto es inaceptable, injusto e ilegítimo. De igual forma, advertimos que el presupuesto de egresos, probablemente debido al cumplimiento de las amortizaciones de la deuda, y no obstante que se incrementa el endeudamiento, se reducen asignaciones presupuestales porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto en rubros que estimamos permitirían, primero, superar los estragos de la pandemia y, segundo, reactivar la economía en el corto y mediano plazo ante la inminencia de una recesión mundial. Las actividades agropecuarias, la economía, la infraestructura, comunicaciones y transporte que generan soberanía alimentaria y empleos están desatendidos y, al igual que la educación, ciencia, tecnología, cultura, medio ambiente, recursos naturales y atención integral a la primera infancia, que constituyen la inversión humana y natural para un desarrollo como nación comparativamente al 2016. Claro que nos congratulamos por el incremento en el recurso de los programas asistenciales, pero estimamos que se requiere además inversión productiva. De ahí nuestra insistencia en que en lugar de cubrir adeudos al capital financiero internacional y nacional, se priorice la atención a las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional. Les informamos que enviamos una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, haciéndole saber los contenidos de la iniciativa ciudadana y nuestras preocupaciones sobre la deuda y el pago de sus intereses. Estamos seguros de que comparten con nosotros la incertidumbre que genera un entorno internacional sumamente complejo debido a la grave crisis económica que se manifiesta en un proceso de inflación combinada con recesión, a la fuerte alza de precios de los energéticos y alimentos y con la guerra en Ucrania, la cual amenaza con escalar a niveles inconcebibles con el grave riesgo incluso de una confrontación nuclear. Esta coyuntura excepcional demanda al gobierno y a los ciudadanos, a los diputados y diputadas y representados, al Estado y a la sociedad civil, poner el máximo esfuerzo en la búsqueda de propuestas y soluciones y en el problema de la deuda y sus enormes montos, promover las soluciones más favorables para nuestro país, apegadas al derecho internacional y a las recomendaciones incluso de los organismos como el FMI y el Banco Mundial. La deuda mexicana crece cada día más y cuesta cada día más. El próximo año, México pagará, si no se modifica el presupuesto, nada más por concepto de intereses y servicio de la deuda, poco menos de 125 millones de pesos cada hora, casi 3,000 millones de pesos cada día. Como promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, nos interesa tener una reunión con la fracción parlamentaria de cada uno de los partidos y con la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para compartir con ustedes nuestros análisis, reflexiones e iniciativas e intercambiar impresiones al respecto. En espera de su amable respuesta, agradecemos su atención. Estamos entregando, por el bien de todas y todos, suspensión del pago de la deuda pública ya. Integrantes y personas adherentes, estamos entregando 180 firmas de personas de diversos
puntos de la geografía mexicana. Firman además esta carta organizaciones adherentes como las siguientes: Nueva Central de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUIC, Sindicato Mexicano de Electricistas, Central Campesina Cardenista, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Central Única de Trabajadores CUT, Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, SUTIEMS, el Frente de Organizaciones Sociales Unidad Patriótica, el Movimiento de Unidad Socialista, la Organización Nacional del Poder Popular, Movimiento Comunista Mexicano, Frente Popular Francisco Villa, la Red Nacional Género y Economía, Mujeres Insurgentes, Unión Cívica por una Sociedad Democrática de Hidalgo, Cristianos Comprometidos, Mextequí, Congreso por la Soberanía, CEMUP de Jalisco, Movimiento por el Sueño Tapatío, Movimiento Democracia Directa, Pueblos en Lucha por la Naturaleza y la Vida de la Cuenca del Valle de México, Movimiento Ciudadano del Sur, Mujeres desde la Izquierda, Mujeres Unidas, Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Visión de Izquierda Ciudadana, Frente Nacional por el Desarrollo Emiliano Zapata, Comunicadores Filo de la Tierra, Radio Chalí, Radio del Uso Social Comunitaria C, Casa de la Cultura de Jaltepec, Palmar de Bravo, Puebla. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En esa carta, en ese documento que acaba de leer nuestra compañera Mónica, está expresada claramente cuál es nuestra intención. Yo solamente comentarles que este esfuerzo de la promotora se inició hace un poco más ya de 2 años. Hemos celebrado diferentes foros y eventos en esta misma Cámara de Diputados, en el Senado, en diferentes estados de la República. Se han dado conferencias. ¿Por qué? Porque nuestra lucha hoy es posicionar el tema. Esa es la intención, eso es lo que queremos. Hay un organismo internacional, un comité internacional también, en contra de las deudas ilegítimas, de las deudas odiosas, que encabeza un gran economista reconocido internacionalmente, belga, Eric Tussaud, que ha estado con nosotros aquí en el país y nos ha ayudado a dar diferentes conferencias y explicarnos lo que esto significa y las renegociaciones que se han hecho en otros países del mundo, en el caso de Ecuador, por ejemplo. O sea, sí se puede, decimos nosotros. Bueno, esta promotora nace un poco más de 2 años, a través de este trabajo que se viene organizando, se nos invitó a formar parte del Comité Internacional y actualmente la promotora en México forma parte de este Comité Internacional. Es cada año que se discute el asunto del dinero, del presupuesto, pues todos los sectores piden o pedimos, queremos para esto, ciencia y tecnología, cultura, salud, educación, trabajo, campo, todo. Y en todos los sectores falta recurso y falta dinero. Entonces es un escándalo que el principal rubro de ese presupuesto, el principal rubro, excluyendo las participaciones federales y las pensiones, es el pago del servicio de la deuda, como se dice en el escrito que se leyó. Es un tema de temas. Yo les pido a los medios de prensa que nos ayuden a difundir. Hay que discutir este tema, es lo que queremos. ¿Cuántos temas se discuten diariamente? Que muchos de ellos son intrascendentes. Y si nosotros logramos posicionar este tema, el pueblo tiene que enterarse qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Históricamente todos los gobiernos progresistas, las otras 3 grandes transformaciones en el país han renegociado y hasta cancelado la deuda. Creemos que es el momento
en esta cuarta transformación que se tomen las medidas necesarias porque no podemos seguir así. Es una bomba, es auténticamente una bomba. Solamente les comento que el sexenio de Peña Nieto termina con 10.5 billones de dólares, ¿verdad? La deuda. Y ahora el año que entra, de pesos, 10.5 billones de pesos, y el año que entra vamos a terminar ya con 14,5 billones de pesos de la deuda. Es una bomba, nos va a rebotar tarde o temprano, entonces es un asunto que hay que atender de manera urgente y esperemos que puedan estas conferencias contribuir a posicionar el tema de temas, decimos nosotros. Gracias. Bueno, pues le damos la bienvenida a la diputada Karina Rojo, que también se integró a esta conferencia de prensa, y fue muy clara y muy amplia el documento que leyó a nombre de esta promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, nuestra compañera Mónica Soto. Agradecemos a todos ustedes su atención y les reiteramos la solicitud de que nos ayuden a replicar este mensaje, ya que el problema de la deuda pública sea un problema que llegue a todos los rincones de este país para que nos activemos y demandemos a esta soberanía que es la Cámara de Diputados, que representamos al pueblo de México, que nuestras acciones y nuestros votos ya en la aprobación del presupuesto que ya viene, pues pueda considerarse una reconsideración a la cantidad tan impresionante de recursos que sin retraso se transfieren para el pago de servicio de la deuda a esos capitales transnacionales que son usureros y que son totalmente oprobiosos contra todos los pueblos, que es una nueva forma de esclavitud a partir de tener secuestrado los recursos públicos, en primer lugar, pues para el pago puntual del servicio de la deuda pública. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en esta lucha y estaremos informando cómo vaya evolucionando este diálogo y reiterar a los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados la solicitud de establecer mesas de diálogo para que veamos cómo sí se puede reorientar recursos que van a la deuda pública a programas de desarrollo que son indispensables para que en nuestro país haya una transformación de fondo. Muchísimas gracias.